La sala del auditorio de la Universidad de Harvard estaba llena con más de 2000 estudiantes, profesores y representantes de los medios de comunicación. El profesor Jonathan Whitfield se encontraba en el podio, con su barba gris perfectamente recortada, y su chaqueta de tweed llevaba el peso de 40 años en la academia. Estaba presentando el panel del día sobre liderazgo global en el siglo XXI, y su voz desprendía la clase de condescendencia que solo proviene de toda una vida de privilegios no desafiados. Hoy examinamos los modelos de liderazgo desde diversos contextos, dijo Whitfield, haciendo una pausa deliberada antes de la palabra contextos, como si le dejara un sabor amargo en la boca, incluyendo a algunos oradores inesperados de regiones en desarrollo que intentarán contribuir a nuestra discusión. En la tercera fila, un joven negro vestido con un simple uniforme militar se sentaba en silencio, sin medallas, sin decoraciones que el público pudiera ver. La placa con su nombre en el pecho simplemente decía Trower. La mayoría asumió que estaba allí como agregado militar, o tal vez como estudiante de posgrado de algún país africano. Nadie sabía que estaban sentados junto al presidente de Burkina Faso, un hombre que hablaba 7 idiomas con fluidez y que, en secreto, había completado cursos avanzados de matemáticas en el MIT, a través de la educación a distancia, mientras lideraba una revolución. Pero Ibrahim Trower había venido a Harvard con un propósito específico. 3 semanas antes, el profesor Whitfield había publicado un artículo titulado El vacío intelectual del liderazgo africano, en el que nombraba específicamente a Trower como un ejemplo de hombres fuertes militares no educados que tomaban el poder por la fuerza en lugar de por mérito intelectual. El artículo se había vuelto viral, compartido con entusiasmo por aquellos que creían que los líderes africanos eran inherentemente inferiores a sus homólogos occidentales. Trower no había venido a vengarse. Había venido a educar, no a sí mismo, sino a ellos. Nuestro primer orador, continuó Whitfield, revisando sus notas con evidente desinterés, es alguien de Burkina Faso, aparentemente un representante militar que solicitó hablar sobre liderazgo. Debo admitir que me intriga qué perspectiva podría ofrecer un soldado africano a las mentes de Harvard. Pero la diversidad requiere que escuchemos todas las perspectivas, por limitadas que puedan ser. Varios estudiantes se rieron, otros se movieron incómodos. Una joven de Nigeria, en la primera fila, apretó los puños pero permaneció en silencio. Las dinámicas de poder en la sala eran claras. Whitfield era un profesor titular, un autor publicado, un hombre cuyas recomendaciones podían hacer o deshacer carreras académicas. Trower caminó lentamente hacia el podio con pasos medidos. No se apresuró, no mostró ninguna emoción. Cuando llegó al micrófono, se quedó allí un momento mirando al público. Luego sonrió. No de manera amplia, solo una pequeña curva en sus labios que sugería que sabía algo que ellos no. Profesor Whitfield, comenzó Trower, su voz calma y clara. Gracias por esa introducción. Tienes razón al decir que soy un soldado. Lo que quizás no sepas es que antes de ser soldado, fui maestro. Un maestro de matemáticas, específicamente en un pequeño pueblo donde no teníamos electricidad, ni agua corriente. Y ciertamente no había títulos de Harvard en las paredes. Whitfield sonrió desde su asiento en el panel. ¡Qué pintoresco! Seguro que tus estudiantes aprendieron aritmética básica adecuadamente. De hecho, continuó Traore, manteniendo su tono calmado. Uno de mis estudiantes acaba de ganar la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Ahora está en el MIT, pero eso es irrelevante para el caso. Sacó su teléfono y lo conectó al sistema de presentación. Profesor, dado que ha escrito extensamente sobre la capacidad intelectual de los líderes africanos, pensé que podríamos tener una discusión académica. ¿Le parece bien? El profesor se rió. Por supuesto, aunque debo advertirle. He sido el titular de la Cátedra Carmichael de Ciencias Políticas durante 2 décadas. He escrito 12 libros y más de 60 artículos revisados por pares. Impresionante. Trower asintió con la cabeza. Entonces no le importará si comenzamos con algo simple. ¿Podría decirle al público cuál es la capital de Burkina Faso? La sonrisa de Whitfield vaciló un poco. Bueno, eso no es realmente relevante para la teoría del liderazgo. Ouagadougou, dijo Trower simplemente, con una población de 2.5 millones, fundada en el siglo XI. Pero probemos algo más relevante para su especialidad. En su artículo, dijo que los países africanos carecen del marco institucional
para una gobernanza efectiva. ¿Podría nombrar las 3 ramas de la estructura gubernamental de Burkina Faso? Silencio. Ejecutivo, legislativo y judicial, respondió Trower a su propia pregunta. Tenemos una Asamblea Nacional con 127 miembros, un Consejo Constitucional y un Poder Judicial independiente. Pero quizás eso sea demasiado básico. Hablemos de algo más teórico. Hizo clic en su teléfono y una compleja ecuación matemática apareció en la pantalla detrás de él. Esto, profesor Whitfield, es el modelo Solow-Swan de crecimiento económico modificado para tener en cuenta las economías basadas en la extracción de recursos. He agregado variables para la infraestructura, heredada del colonialismo y el servicio de la deuda externa. ¿Le gustaría guiarnos a través de cómo esta ecuación explica por qué las economías africanas han tenido dificultades a pesar de los vastos recursos naturales? El profesor ahora estaba visiblemente desconcertado. Esto es una discusión de ciencias políticas, no una conferencia de matemáticas. Pero usted escribió extensamente sobre la incompetencia económica africana. Trower respondió. Seguro que entiende los modelos matemáticos que subyacen a la teoría económica. ¿O acaso hizo generalizaciones apresuradas sobre la capacidad intelectual de todo un continente sin comprender realmente los fundamentos cuantitativos de la economía del desarrollo? Un murmullo recorrió la multitud. Los estudiantes comenzaron a sacar sus teléfonos, algunos grabando, otros buscando frenéticamente la ecuación en la pantalla. Trower hizo clic nuevamente. Esta vez, apareció un pasaje en francés. Déjame leer esto para aquellos que no hablan francés, dijo, y procedió a leerlo con fluidez antes de traducirlo al inglés perfecto. Esto es de El contrato social de Rousseau. Ahora, profesor, usted citó a Rousseau en su artículo como un ejemplo del pensamiento de la Ilustración que África nunca desarrolló. Pero, ¿sabía usted que el reino Banda en Uganda tenía un sistema parlamentario llamado Luiko que precedió a Rousseau por 3 siglos? Eso no es lo mismo que... Es cierto, interrumpió Trower cambiando al alemán. Es ist nicht dasselbe, es ist älter und in Manner hinged for Titer. Luego pasó al mandarín. Fio de Hanhajari Bushua Ojo Dunan and Yosha. Luego al árabe. Halama la tarif hadhuden yigrafia. Y finalmente en portugués. A ignancia no antoparesa sir universal. La audiencia quedó atónita. El hombre fuerte militar no educado acababa de hablar en 6 idiomas, cada uno perfectamente acentuado y gramaticalmente impecable. Hablar 7 idiomas con fluidez, profesor Whitfield, dijo Trower, volviendo al inglés. ¿Cuántos habla? ¿Usted? 2, inglés y algo de francés. Algo de francés, repitió Trower pensativamente. Sin embargo, se siente capacitado para juzgar la capacidad intelectual de un continente donde la persona promedio habla 3 o 4 idiomas, donde los niños crecen navegando por entornos multilingües complejos que desconcertarían a la mayoría de los graduados de Harvard. Una estudiante en la audiencia levantó la mano. Disculpe, ¿pero quién es usted exactamente? Trower sonrió. Una excelente pregunta. El profesor Whitfield me presentó como un representante militar de Burkina Faso. Eso es cierto. Lo que no mencionó, tal vez porque no se molestó en investigar, es que también soy el presidente de Burkina Faso. El auditorio estalló. Whitfield palideció. Había estado insultando a un jefe de Estado en su cara, frente a las cámaras, frente a 2000 testigos. Pero espera, gritó otro estudiante. Wikipedia dice que nunca fuiste a la universidad. Wikipedia dice muchas cosas, respondió Trower. También dice que el profesor Whitfield tiene un doctorado de Oxford. ¿Deberíamos verificar eso? ¿Qué se supone que significa eso? Whitfield se levantó, ahora enfadado. Trower hizo clic en su teléfono nuevamente. Un documento apareció en la pantalla. Esto es interesante. Los registros de Oxford muestran que un Jonathan Whitman recibió un PhD en 1983. No Whitfield, Whitman. El título de la disertación coincide con el que usted afirma, profesor. La fecha de nacimiento tiene una diferencia de un día. Curioso, ¿verdad? Debe ser un error clerical, tal vez. O quizás alguien cambió su nombre y alteró ligeramente su fecha de nacimiento para asumir las credenciales de otra persona. Sería fácil verificarlo. ¿Llamamos ahora al registro de Oxford? Tengo el número.
El rostro de Whitfield pasó de pálido a rojo y luego a pálido nuevamente. Esto es una tontería. No puedes venir aquí a hacer acusaciones. No estoy haciendo acusaciones, dijo Trower calmadamente. Estoy demostrando el peligro de las suposiciones. Usted asumió que yo estaba no educado porque soy africano, y estoy en el ejército. Pero las suposiciones funcionan en ambos sentidos. ¿Debo suponer que sus credenciales son fraudulentas porque no puede responder preguntas básicas sobre los temas de los que escribe? Se giró para dirigirse directamente a la audiencia. La verdad sobre mi educación es compleja. No asistí a una universidad tradicional como estudiante de pregrado. Mi país estaba en caos. Mi familia no podía permitírselo. Pero aprendí matemáticas de un maestro brillante que había regresado de estudiar en Rusia. Aprendí idiomas de los comerciantes que pasaban por nuestro pueblo. Aprendí historia de los griots que llevaban nuestras historias en sus recuerdos. Y sí, más tarde completé cursos avanzados en línea, incluyendo algunos de MIT, aunque elegí no hacerlo público porque en mi cultura creemos que el conocimiento se demuestra a través de la acción, no de los certificados. Un profesor del Departamento de Matemáticas se levantó. Espera, ¿eres Trower 227 de los foros de Mighty Open Courseware? Oh, el que resolvió la variante del problema del premio del milenio. Trower asintió ligeramente. Un pasatiempo mío. Las matemáticas son lógica pura. No le importa tu nacionalidad ni tus credenciales formales. O puedes resolver el problema, o no puedes. El profesor de matemáticas estaba emocionado. Ahora tu solución fue brillante. Hemos estado intentando que vengas al campus durante años. Y ahora estoy aquí, dijo Trower con una ligera sonrisa. Me están diciendo que represento el vacío intelectual del liderazgo africano. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La audiencia estaba cautivada, observando cómo Whitfield se retorcía mientras Trower desmantelaba, calmada y meticulosamente, no solo los argumentos del profesor, sino toda su visión del mundo. Pero volvamos al liderazgo, continuó Trower. Profesor Whitfield, en su artículo, elogiaba las tradiciones democráticas occidentales. Dígame, ¿cuándo obtuvieron las mujeres el derecho al voto en los Estados Unidos? En 1920, respondió Whitfield, aparentemente agradecido por una pregunta que podía contestar. ¿Y en el reino Ashanti de Ghana? Silencio. Las mujeres han ocupado puestos de poder, incluido el rol de Asant Heimafa, la reina madre, con poder de veto sobre las decisiones del rey durante más de 400 años. Pero por favor, cuénteme más sobre el retraso político africano. Una estudiante de Kenia se levantó y comenzó a aplaudir. Pronto, otros se unieron. El aplauso se extendió por todo el auditorio, pero Trower levantó la mano pidiendo silencio. Por favor, no aplaudan. Esto no se trata de humillar al profesor Whitfield. Se trata de algo mucho más importante. Miró directamente al profesor. Señor, usted tiene influencia. Sus palabras moldean cómo las mentes jóvenes perciben continentes enteros, miles de millones de personas. Cuando escribe que los líderes africanos son intelectualmente inferiores, no solo está equivocado. Está perpetuando un mito peligroso, que se ha utilizado para justificar siglos de explotación. Hizo clic en su teléfono nuevamente. Aparecieron imágenes en la pantalla. Innovaciones africanas, manuscritos antiguos de Tombuctú, estructuras arquitectónicas complejas, conceptos matemáticos. Este es el hueso de Ashango de Congo, tiene 20.000 años, mostrando el entendimiento de los números primos. Estos son instrumentos quirúrgicos del antiguo Egipto, que realizaban cirugía de cataratas, mientras los europeos creían que la enfermedad era causada por espíritus malignos. Este es el sistema de murallas de la ciudad de Benín, 4 veces, más largo que la Gran Muralla China. Este es el guión amárico de Etiopía, uno de los pocos sistemas de escritura africanos que nunca fue descifrado por los colonizadores europeos, tan complejo que sus mejores criptógrafos fracasaron. Cada imagen fue una revelación para la mayoría de la audiencia. Estas no se enseñaban en sus clases de historia africana, si es que siquiera tenían clases de historia africana. ¿Quieren hablar de liderazgo?, continuó Trower. Hablemos de cómo Thomas Sankara vacunó a 2.5 millones de niños en Burkina Faso, en solo 2 semanas en 1985. Hablemos de cómo Nelson Mandela perdonó a sus opresores para evitar una guerra civil. Hablemos de cómo Wangari Maathai organizó a las mujeres para plantar 51 millones de árboles. Pero usted no conoce estas historias, ¿verdad, profesor?
porque no encajan en su narrativa de la inadecuación intelectual africana. Whitfield intentó una última defensa. Estos son ejemplos selectivos. El patrón más amplio, interrumpió Trower, es que África fue sistemáticamente colonizada, sus recursos extraídos, su gente esclavizada, sus culturas suprimidas y, luego, después de la independencia, se le cargó con deuda, se sometió a programas de ajuste estructural y sus mejores mentes fueron drenadas hacia instituciones occidentales. Y luego, personas como usted tienen la osadía de preguntarse por ¿qué luchamos? Es como romperle las piernas a alguien y luego burlarse de él por cojear. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Pero aquí está lo sorprendente. A pesar de todo eso, estamos ascendiendo. Ruanda tiene atención médica universal. Kenia es líder en innovación bancaria móvil. Ghana está a la vanguardia de la entrega de medicina mediante drones. Etiopía tiene la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Estamos haciendo esto no por la orientación occidental, sino a menudo a pesar de ella. Una estudiante levantó la mano. Presidente Trower, si está tan educado, ¿por qué no lo publicitó? ¿Por qué dejar que la gente piense que solo es un líder militar? Porque, respondió Trower, en mi cultura, tenemos un dicho. El león no necesita rugir para probar que es un león. No necesito la validación de Harvard para saber mi valor. No necesito enumerar mis logros para que mi gente confíe en mi liderazgo. Pero cuando alguien como el profesor Whitfield usa su plataforma para menospreciar la capacidad intelectual de todo un continente, a veces el león debe rugir, no para sí mismo, sino por todos los cachorros que están siendo enseñados a creer que solo son gatos domésticos. La metáfora aterrizó perfectamente. Incluso los colegas de Whitfield en el panel lo miraban con una decepción apenas contenida. Pero Trower no había terminado. Sacó una carpeta de su bolso. Profesor Whitfield, como le interesa el liderazgo africano, le traje un regalo. Esta es una lista de 100 libros de intelectuales africanos, filósofos, economistas, científicos, poetas. Noté que ninguno de ellos está en sus listas de lectura de cursos. También sacó algo más. Sacó otro documento. Esta es una carta de 12 de sus antiguos estudiantes, todos africanos, describiendo cómo su enseñanza les hizo sentir intelectualmente inferiores, cómo su constante desprecio por las contribuciones africanas al conocimiento humano afectó su autoestima y su rendimiento académico. Una casi abandonó Harvard porque, en sus palabras, el profesor Whitfield me hizo creer que mi cerebro africano no era capaz de pensamientos complejos. Un murmullo recorrió el auditorio. Esto ya no era un debate académico. Esto se trataba de un daño real a estudiantes reales. Eso nunca fue mi intención, tartamudeó Whitfield. Las intenciones no importan tanto como el impacto, dijo Trower. Puede que no tenga la intención de ser racista, pero cuando continuamente enmarca la capacidad intelectual africana como inferior, está perpetuando el racismo. Y ese racismo tiene consecuencias. Afecta a quien recibe financiamiento para investigación, quien es publicado, cuyas voces se escuchan en las discusiones globales sobre economía, política, salud, cambio climático, problemas que afectan a toda la humanidad. El decano de la facultad, que había estado observando desde el fondo, caminó hacia adelante. Presidente Trower, estas son acusaciones graves. Ciertamente investigaremos. No quiero investigaciones, interrumpió Trower. Quiero un cambio. Harvard tiene una inmensa influencia. Úselo de manera responsable. Contraten profesores africanos, no solo para estudios africanos, sino para matemáticas, física, economía, filosofía. Incluyan textos africanos en su currículo básico. Dejen de tratar a África como un tema de estudio y comiencen a tratar a los africanos como colegas de quienes aprender. Se volvió hacia Whitfield. Profesor, podría revelar lo que he descubierto sobre sus credenciales. Podría destruir su carrera, con una sola llamada a Oxford. Pero no lo haré. ¿Sabe por qué? Whitfield negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque destruirlo no construye nada. En lugar de eso, le ofrezco una opción. Puede continuar por el camino que lleva y me aseguraré de que cada artículo que escriba sea verificado, cada declaración que haga sobre África sea cuestionada, y cada estudiante que enseñe reciba perspectivas alternativas. O, puede tomarse un sabático. Venga a Burkina Faso, no como profesor, sino como estudiante.
Aprenda nuestros idiomas, nuestra historia, nuestra filosofía. Trabaje en nuestras escuelas, no enseñando, sino aprendiendo. Experimente África no desde la comodidad de su oficina en Harvard, sino desde la realidad de nuestras vidas diarias. Luego regrese y enseñe con un conocimiento genuino, no con suposiciones coloniales. El auditorio estaba completamente en silencio. Todos esperaban ver qué elegiría Whitfield. El profesor se levantó lentamente, su arrogancia habitual completamente desinflada. Necesita tiempo para pensar. Por supuesto, dijo Trower amablemente. Pero mientras piensa, recuerde esto. Cada día que continúe enseñando desde la ignorancia, potencialmente dañará otra mente africana brillante. Su comodidad con su visión actual del mundo no vale ese costo. Una estudiante en el fondo gritó. «Presidente Trower, ¿enseñará una clase mientras esté aquí?» Trower sonrió. «Estoy enseñando una hora, ¿no?» La audiencia estalló en risas, rompiendo la tensión, pero Trower levantó nuevamente la mano. «En realidad, me gustaría enseñarles algo. No será sobre matemáticas, ni sobre lenguas, ni sobre política. Es algo más fundamental». Se alejó del podio caminando entre el público. Ahora, cada persona en esta sala ha sido enseñada explícita o implícitamente una jerarquía del valor humano basada en la geografía, el color de la piel y el desarrollo económico. Lo han interiorizado tan profundamente que ni siquiera se dan cuenta de que está ahí. Cuando escuchan líder africano, sus mentes automáticamente agregan calificativos, a pesar de ser africano o para un africano, como si ser africano fuera una desventaja que superar, en lugar de simplemente un identificador geográfico y cultural. Se detuvo frente a la joven nigeriana que había estado apretando los puños antes. «Hermana, por favor, póngase de pie». Ella se levantó, temblando ligeramente. «¿Cómo te llamas?» «Adeyemi Adase Okonwo». «Adeyemi, ¿qué estudias?» «Física teórica. Estoy trabajando en aplicaciones de la computación cuántica». «¿Y dónde hiciste tu licenciatura?» «En la Universidad de Lagos». «¿Cuántas veces te han preguntado si tienen universidades reales en Nigeria?» Ella rió amargamente. «Demasiadas para contar». «¿Cuántas veces te han expresado sorpresa de que entiendas matemáticas complejas?» «Cada vez». Trower asintió y le indicó que se sentara. Este es el verdadero daño del prejuicio intelectual. No solo está mal, es desperdiciado. ¿Cuántas adases han sido desanimadas de seguir su brillantez? ¿Cuántas innovaciones africanas han sido descartadas? ¿Cuántas soluciones a problemas globales han sido ignoradas porque provenían del continente equivocado? Caminó de vuelta al podio. Harvard se enorgullecen de la excelencia, pero la excelencia que excluye las contribuciones intelectuales de la mayoría de la humanidad no es excelencia. Es provincialismo vestido con túnicas académicas. El decano dio un paso adelante nuevamente. «Presidente, Trower, ¿consideraría un cargo de profesor visitante oficial?» «No», dijo Trower con firmeza. «No necesito la validación de Harvard. Pero haré una oferta diferente. Envíen a sus estudiantes a nosotros. No para el voluntariado, no para ayudarnos, sino para aprender de nosotros. Envíenlos a estudiar nuestros sistemas de gobernanza tradicionales, nuestras prácticas agrícolas sostenibles, nuestros métodos de resolución de conflictos comunitarios, nuestras técnicas de preservación de la historia oral. Les enseñaremos cosas que ningún aula de Harvard puede». Comenzó a empacar sus cosas. «Espera», llamó el profesor Whitfield. «El debate no ha terminado». «Ya se terminó antes de comenzar», respondió Trower. «Ustedes vinieron a debatir si los líderes africanos tienen capacidad intelectual. La pregunta en sí es insultante. Es como debatir si las mujeres son capaces de pensar racionalmente, o si las personas pobres merecen derechos humanos. El hecho de que crean que es debatible revela todo sobre su visión del mundo y nada sobre nuestras capacidades». Mientras caminaba hacia la salida, un estudiante gritó: «Presidente Trower, una pregunta más». Se detuvo. «¿Cómo desaprendemos estos prejuicios?» Trower se dio vuelta y, por primera vez, su expresión se suavizó por completo. «Empiecen por cuestionar todo lo que les han enseñado sobre el valor humano. Lean autores de todos los continentes. Aprendan idiomas que reformulen cómo piensan. Viajen.
pero no como turistas, como estudiantes. Lo más importante, capturen, cada vez que se sorprendan por la excelencia proveniente de lugares inesperados. Esa sorpresa es su prejuicio mostrando su cara. Siéntanse con ello. Examínenlo. Arránquenlo. Miró directamente a Whitfield por última vez. Profesor, usted preguntó, ¿qué podría enseñar un soldado africano a las mentes de Harvard? La respuesta es simple: humildad. El reconocimiento de que la sabiduría no tiene color, la excelencia no tiene nacionalidad, y la inteligencia no tiene continente. Hasta que aprenda eso, todos sus títulos, todas sus publicaciones, todos sus honores académicos no significan nada. Son solo decoraciones en un recipiente vacío. Con eso, salió, dejando atrás un auditorio transformado. El video de la confrontación se haría viral en pocas horas, compartido millones de veces con títulos como "El presidente africano destruye al profesor de Harvard" y "El día que Harvard fue educada". Pero el verdadero impacto fue más profundo. 3 meses después, el profesor Jonathan Whitfield presentó su renuncia, citando una necesidad de reeducación fundamental. Se mudó a Burkina Faso, donde pasó un año enseñando inglés básico en una escuela rural mientras aprendía más sobre Dula. Cuando regresó a Harvard, era un hombre cambiado. Su primera conferencia al regresar comenzó con estas palabras: "Todo lo que les enseñé sobre la capacidad intelectual africana estaba equivocado. Yo era el que sufría de insuficiencia intelectual, la incapacidad de ver más allá de mis propias limitaciones culturales. Hoy comenzamos a corregir eso. El currículo cambió. Los filósofos africanos aparecieron en las listas de lectura. Los estudios de casos africanos entraron en las discusiones de las escuelas de negocios. Las innovaciones africanas fueron estudiadas en clases de ingeniería. Fue un comienzo pequeño, pero un comienzo". En cuanto al presidente Ibrahim Traoré, nunca mencionó el incidente de Harvard en sus discursos oficiales. Cuando los periodistas le preguntaban sobre ello, simplemente respondía: "Fui a dar una conferencia. Espero que los estudiantes hayan aprendido algo útil". Pero en privado guardaba una foto de ese día, no de él mismo en el podio, sino de Adeyemi Okonwo, la estudiante de física nigeriana, de pie con dignidad a pesar de los años de ser disminuida. La mantenía como un recordatorio de que la verdadera victoria no fue derrotar al profesor Whitfield. Fue en mostrar a las brillantes mentes africanas que nunca necesitaron el permiso de nadie para ser brillantes. El incidente de Harvard se convirtió en un punto de inflexión, no solo para la universidad, sino también para las discusiones académicas sobre África a nivel global. Las conferencias se reorganizaron para incluir voces africanas como expertos, no como sujetos. Las revistas comenzaron a buscar activamente contribuyentes africanos. Los programas de intercambio se reestructuraron como intercambios genuinos, no misiones unidireccionales de enseñanza. Años después, cuando Traoré fue preguntado sobre su formación educativa en una entrevista, dijo algo que se convirtió en legendario: "Fui educado por una abuela que no sabía leer pero podía predecir los patrones climáticos mejor que cualquier meteorólogo. Por un comerciante que hablaba 12 idiomas y calculaba las tasas de cambio de divisas en su cabeza más rápido que una computadora. Por agricultores que entendían la química del suelo a través de generaciones de observación. Por músicos que conocían las matemáticas a través del ritmo. Por narradores que preservaban la historia con más precisión que los registros escritos. Harvard. Eso fue solo una tarde. Mi verdadera educación duró toda una vida y vino de personas que el mundo descarta como no educadas. Esa es la diferencia entre escolaridad y educación. La escolaridad te da credenciales, la educación te da sabiduría". La entrevista se hizo viral nuevamente, pero esta vez los comentarios fueron diferentes. En lugar de sorpresa por la inteligencia de un presidente africano, hubo un reconocimiento de una verdad fundamental: que la inteligencia humana y la sabiduría están distribuidas universalmente, independientemente de la geografía, la economía o la educación formal. Lo único que está distribuido de manera desigual es la oportunidad y el reconocimiento. De vuelta en Burkina Faso, Traoré implementó reformas educativas que valoraban tanto el conocimiento tradicional como la ciencia moderna. Los estudiantes aprendían física cuántica y medicina tradicional, codificación de computadoras e historia oral, derecho internacional y gobernanza indígena. El resultado fue una generación que estaba firmemente arraigada en su cultura, mientras que a la vez era competitiva a nivel global.
Cuando la Escuela de Negocios de Harvard realizó un estudio de caso sobre el crecimiento económico de Burkina Faso 5 años después, tuvieron que reconocer una verdad incómoda. El éxito del país no vino de seguir los modelos de desarrollo occidentales, sino de ignorarlos, valorando el conocimiento indígena, priorizando la comunidad sobre la riqueza individual y midiendo el éxito en bienestar en lugar de solo en el PIB. Burkina Faso había logrado lo que décadas de programas de desarrollo dirigidos por Occidente habían fracasado en conseguir. La conclusión del estudio de caso, escrita por un humilde profesor Whitfield, decía: tal vez la mayor lección que Burkina Faso nos enseña es que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de preguntar cómo podemos desarrollar África, deberíamos haber preguntado qué podemos aprender de África. La respuesta, resulta, es mucho más de lo que nuestra arrogancia académica jamás nos permitió imaginar. Pero la última palabra le pertenece al propio Ibrahim Traoré, de un discurso que dio en la Unión Africana. Pensaron que nos estaban insultando cuando nos llamaron no educados. No se dieron cuenta de que sobrevivir a la colonización, prosperar, a pesar de la explotación, mantener la humanidad frente a la deshumanización, esa es la forma más alta de educación. No aprendimos liderazgo de libros escritos por nuestros opresores. Lo aprendimos de nuestros ancestros que resistieron, de nuestros padres que persistieron, de nuestros hijos que insistieron en un futuro mejor. Eso no es falta de educación. Eso es un doctorado en resiliencia, una maestría en innovación, un doctorado en dignidad. Y a diferencia de sus títulos, los nuestros nunca podrán ser revocados. La ovación de pie duró 17 minutos. La ovación de pie duró 17 minutos. Pero para Ibrahim Traoré, el trabajo real apenas comenzaba. Al salir de la cumbre de la Unión Africana, su teléfono vibró con un mensaje cifrado de su jefe de inteligencia. La situación de Harvard ha escalado. Los seguidores del profesor Whitfield se están movilizando. Están planeando algo. 3 días después de la confrontación en Harvard, Traoré estaba de vuelta en Ouagadougou cuando su directora de comunicaciones irrumpió en su oficina. Presidente, necesita ver esto. Ella le entregó una tableta que mostraba una transmisión en vivo de CNN Internacional. El titular decía: Facultad de Harvard exige disculpas del líder africano por intimidación agresiva. En la pantalla, un panel de 5 profesores de Harvard estaba sentado alrededor de una mesa. El profesor Whitfield estaba notablemente ausente, pero su colega, la doctora Margaret Steinberg, del Departamento de Economía, estaba hablando. Lo que ocurrió hace 3 días fue una emboscada. El presidente Traoré vino a nuestra institución, bajo falsos pretextos e inició un ataque premeditado contra uno de nuestros miembros más distinguidos de la facultad. Este tipo de tácticas de intimidación podrían funcionar en cacerías militares, pero no tienen cabida en el discurso académico. Traoré observó con calma mientras otro panelista, el profesor Richard Chen de Ciencias Políticas, añadía: hemos revisado las afirmaciones de Traoré sobre hablar 7 idiomas y tener conocimientos avanzados de matemáticas. No hay evidencia verificada. Esto parece ser una campaña de propaganda cuidadosamente orquestada para desacreditar a las instituciones académicas occidentales. La directora de comunicaciones de Traoré estaba furiosa. ¿Deberíamos responder de inmediato? No, dijo Traoré pensativamente. Déjenlos cavar más hondo, pero empiecen a prepararse. Contacten a la doctora Amanata Dio del EMIT, al profesor Kwame Asante de la Sorbona y al doctor Louis de la Universidad de Pekín. Díganles que es hora. ¿Hora de qué, señor? Hora de mostrarles que cuando atacan a un intelectual africano, nos enfrentan a todos nosotros. La campaña mediática del profesor de Harvard se intensificó en las siguientes 48 horas. Aparecieron en las principales redes de noticias, publicaron artículos de opinión en periódicos prestigiosos y movilizaron sus redes académicas. La narrativa que promovían era coherente. Traoré era un dictador militar que usaba trucos teatrales para humillar a un académico respetado. La doctora Steinberg apareció en BBC News diciendo: hemos hecho nuestra investigación. No hay registro de que Ibrahim Traoré haya completado ninguna educación formal más allá de la escuela secundaria. Sus afirmaciones sobre los cursos de MIT no son verificables. Este es exactamente el tipo de populismo antiintelectual que estamos viendo a nivel mundial, atacando a los expertos cuando los hechos no encajan en su narrativa. Mientras tanto, en Burkina Faso,
Trower estaba en una sala de conferencias segura con un grupo sorprendente de personas conectadas mediante enlaces de video cifrados. Las pantallas mostraban algunas de las mentes más brillantes del mundo, muchas de las cuales nunca habían revelado su conexión con el presidente burkinés. El doctor Yuki Tanaka, laureado con el Nobel en Física, fue el primero en hablar. Ibrahim, están tratando de destruir tu credibilidad. ¿Deberíamos hacerlo público con el proyecto de desarrollo cuántico? El proyecto de desarrollo cuántico era uno de los secretos mejor guardados del mundo. Durante 3 años, Trower había estado colaborando con científicos líderes a nivel mundial en la aplicación de la computación cuántica para resolver los desafíos del desarrollo en África. Sus contribuciones a la optimización de algoritmos cuánticos se habían publicado bajo seudónimos para evitar complicaciones políticas. Aún no, respondió Trower. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar primero. La doctora Dio del MIT intervino. Puedo verificar tu finalización de los cursos. Estuviste en mi clase avanzada de topología en línea bajo el nombre de usuario ITER 227. Te agradezco, Aminata, pero esto no se trata de defender mis credenciales. Es más grande que eso, dijo Trower. El profesor Asante de la Sorbona entendió inmediatamente. No solo te están atacando a ti, están reforzando la narrativa de que los líderes africanos no pueden ser intelectuales. Si solo defendemos tu caso personalmente, perderemos la batalla más grande. Exactamente, confirmó Trower. Así que vamos a hacer algo diferente. Vamos a exponer todo el sistema. A lo largo de la siguiente semana, mientras los profesores de Harvard continuaban su gira mediática, algo inusual comenzó a suceder. Académicos de todo el mundo empezaron a publicar artículos, dar conferencias y compartir investigaciones que al principio parecían no estar relacionadas. Pero quienes prestaban atención notaron un patrón. En Tokio, el doctor Tanaka dio una conferencia sobre computación cuántica donde mencionó casualmente: algunas de las aplicaciones más innovadoras provienen de lugares inesperados. Hay un investigador en África Occidental cuyos algoritmos para la optimización de recursos son revolucionarios. En Pekín, el Dr. Lui publicó un artículo sobre desarrollo sostenible que hacía referencia a los sistemas de conocimiento indígena de Burkina Faso que superaban a los modelos occidentales en eficiencia y sostenibilidad. En Sao Paulo, la doctora María Santos presentó hallazgos sobre innovación educativa que destacaban un método matemático de enseñanza desarrollado por un ex maestro de Burkina Faso que aceleró el aprendizaje en un 300%. Ninguno de ellos mencionó a Trower por nombre, pero las migas de pan estaban ahí para quien quisiera seguirlas. Luego cayó la primera bomba. WikiLeaks publicó una serie de correos electrónicos de la administración de Harvard que databan de hace 5 años. Los correos revelaron discriminación sistemática contra los académicos africanos, incluyendo la rechazada de postulantes africanos calificados con notas como preocupaciones sobre ajuste cultural, salarios más bajos para los profesores visitantes africanos, exclusión de investigaciones africanas en publicaciones importantes, un esfuerzo coordinado para minimizar las contribuciones africanas en los currículos. Un correo particularmente dañino era de la propia doctora Steinberg. Tenemos que tener cuidado al admitir demasiados africanos. Esto afecta nuestra reputación institucional. Quizá podamos crear un programa separado para ellos, algo que parezca inclusivo, pero que los mantenga fuera de nuestra vía académica principal. La administración de Harvard entró en modo crisis. Afirmaron que los correos fueron sacados de contexto, posiblemente fabricados, pero siguieron más revelaciones. Un grupo de hackers llamado Digital Grids publicó un video desde los servidores de Harvard mostrando al profesor Whitfield en una cena privada diciendo: el problema con los africanos es que tienen una predisposición genética contra el pensamiento abstracto. No es racismo, es ciencia. El mismo profesor Whitfield que había acusado a Trower de intimidación estaba en video expresando puntos de vista que habrían encajado perfectamente en una conferencia de eugenesia del siglo XIX. El escándalo explotó a nivel global. Hipocresía de Harvard comenzó a ser tendencia. Los estudiantes organizaron protestas. Los exalumnos amenazaron con retirar sus donaciones. Pero el golpe más devastador aún estaba por venir. Trower convocó una rueda de prensa en Ouagadougou, pero en lugar de aparecer solo, estaba rodeado de un grupo inesperado. 12 jóvenes estudiantes de Burkina Faso, todos menores de 18 años.
Damas y caballeros, comenzó Trower. Los profesores de Harvard afirman que me faltan credenciales intelectuales. Puede que tengan razón según sus estándares, pero permítanme presentarles a algunos jóvenes que no habían escuchado de Harvard hasta la semana pasada. Se giró hacia una niña de 14 años. Mariama, ¿podrías por favor resolver el problema? ¿En la pizarra? La niña caminó hacia una pizarra blanca donde estaba escrita una compleja ecuación diferencial, el mismo tipo de problema que desafiaría a estudiantes de posgrado en universidades de élite. Ella la resolvió en 3 minutos, explicando cada paso en francés, luego en inglés. Mariama aprendió matemáticas utilizando el método que desarrollé cuando era maestro en un pueblo, explicó Trower. Nunca ha asistido a una escuela formal más allá del nivel primario. Sus maestros son su abuela, quien le enseñó el reconocimiento de patrones a través del tejido, y su padre, quien le enseñó lógica a través de juegos de estrategia tradicionales. A continuación, un niño de 16 años llamado Osman dio un paso al frente. Trower le entregó un texto en árabe clásico, que tradujo con fluidez al inglés. Luego discutió sus implicaciones filosóficas de una manera que impresionaría a cualquier profesor de teología. Osman aprendió idiomas en el puesto de su familia en el mercado, donde convergen comerciantes de toda África y el Medio Oriente. Su comprensión de la filosofía comparativa proviene de escuchar a los ancianos debatir bajo el árbol de Baobab. Uno por uno, cada joven demostró habilidades extraordinarias en matemáticas, idiomas, ciencias, filosofía e ingeniería. Ninguno había recibido educación formal, más allá de la escuela básica. Todos habían aprendido mediante métodos tradicionales combinados con enfoques innovadores que Trower había desarrollado. Los profesores de Harvard dicen que las mentes africanas carecen de capacidad para el pensamiento abstracto, dijo Trower, endureciendo su voz. Estos niños demuestran lo contrario. Pero lo que realmente es insultante es esto. Ahora, estos profesores probablemente querrán rescatar estas brillantes mentes, traerlas a Harvard, civilizarlas. Nunca reconocerán que el mismo sistema educativo que defienden habría aplastado el genio de estos niños. Los habría forzado a encajar en 1900 moldes, les habría enseñado a avergonzarse de su conocimiento indígena. La demostración continuó. Una niña de 15 años recitó de memoria toda la tabla periódica en versos rimados que ella misma había compuesto en Dula. Un niño de 17 años demostró un sistema de purificación de agua que había inventado utilizando solo materiales locales y el conocimiento tradicional de las propiedades minerales. Pero luego, Trower reveló algo que dejó asombrados incluso a sus partidarios. Estos niños han estado participando en un experimento durante los últimos 3 años. Cada semana han estado resolviendo problemas enviados por académicos anónimos de todo el mundo. Sus soluciones han sido publicadas en revistas revisadas por pares bajo seudónimos. La doctora Steinberg, ella misma, citó una de las pruebas matemáticas de Mariama en su reciente artículo sobre modelado económico. Sacó una pila de revistas. Aquí están 43 artículos publicados en matemáticas, física, economía y filosofía. Los autores son estos niños que están detrás de mí. Los revisores, todos académicos occidentales, elogian el trabajo como innovador, brillante y transformador de paradigmas. Pero ahora que saben que los autores son niños africanos sin credenciales formales, ¿retirarán sus elogios? El silencio de Harvard fue ensordecedor. Pero Trower no había terminado. Anunció que Burkina Faso lanzaría el Proyecto Genio Indígena, una iniciativa global para identificar y nutrir el talento intelectual, utilizando métodos educativos no occidentales. El proyecto no sería financiado por ayuda occidental, sino por un consorcio de gobiernos africanos, asiáticos y latinoamericanos que habían comprometido $2.000 millones. No estamos pidiendo validación a Harvard ni a ninguna institución occidental, declaró Trower. Estamos creando nuestros propios sistemas de excelencia. En 5 años, estos niños que están detrás de mí estarán resolviendo problemas que sus mejores profesores ni siquiera podrán formular. No porque sean inherentemente superiores. Nadie lo es. Pero porque están aprendiendo a pensar de maneras que su sistema académico rígido ni siquiera puede imaginar. La reacción del mundo académico fue mixta. Los académicos progresistas elogiaron la iniciativa, mientras que los tradicionalistas la desestimaron como propaganda.
Pero el verdadero impacto vino de una fuente inesperada. 3 días después de la rueda de prensa de Trower, el profesor Whitfield lanzó un comunicado. En vídeo, lucía agotado, más viejo, como si las 2 últimas semanas lo hubieran envejecido años. He pasado la última semana en profunda reflexión, comenzó. No solo sobre lo que el presidente Trower dijo en Harvard, sino sobre toda mi carrera académica. He revisado mis trabajos publicados, mis conferencias, mis interacciones con estudiantes y colegas africanos. La conclusión es innegable. He estado intelectualmente ciego, voluntariamente ignorante y académicamente deshonesto. Levantó una carpeta. Aquí están mis credenciales reales. El presidente Trower tenía razón. Alteré mi nombre y fecha de nacimiento para asumir los logros académicos de otra persona. El verdadero Jonathan Whitman murió en un accidente de coche en 1983, justo después de defender su tesis. Yo era su compañero de cuarto, un candidato a doctorado fracasado llamado John Whitley. Vi una oportunidad y la tomé. La confesión envió ondas de choque a través de la academia. Pero Whitfield no había terminado. Durante 37 años, he sido un impostor enseñando sobre la inferioridad intelectual africana, mientras era prueba viviente de que el sistema académico occidental ni siquiera puede verificar sus propias credenciales. La ironía es sofocante. Pero, peor que mi fraude personal es el fraude intelectual que he perpetrado contra la erudición africana. He suprimido las voces africanas, desestimado las investigaciones africanas y entrenado a una generación de estudiantes para hacer lo mismo. Miró directamente a la cámara. El presidente Trower me ofreció la oportunidad de aprender en Burkina Faso. La estoy tomando, no para la redención. Hay cosas que no pueden redimirse, sino para la educación. La verdadera educación. La que transforma no solo lo que sabes, sino quién eres. El video se hizo viral instantáneamente. La reputación de Harvard sufrió un gran golpe. La universidad lanzó múltiples investigaciones, que finalmente revelaron que Whitfield no era el único profesor con credenciales cuestionables o puntos de vista problemáticos. El escándalo condujo a la renuncia del presidente de Harvard y a una reestructuración completa de sus políticas de diversidad e inclusión. Mientras tanto, en Burkina Faso, Trower lidiaba con las implicaciones prácticas de su revolución intelectual. El proyecto Genio Indígena había recibido más de 100.000 solicitudes de todo el mundo en su primera semana, no solo de África, sino de comunidades indígenas en las Américas, Asia y el Pacífico. En su oficina, Trower se reunió con su ministra de Educación, la doctora Josephine Kabori. ¿Cómo procesamos todas estas solicitudes?, preguntó ella. No tenemos la infraestructura. Eso es pensamiento occidental, respondió Trower con una sonrisa. Estás imaginando edificios, administradores, procesos formales. Piensa diferente. ¿Y si la educación no requiere infraestructura? ¿Y si toda la comunidad se convierte en la escuela? Trower sacó una tableta y le mostró un diseño. Unidades móviles de aprendizaje, autobuses convertidos equipados con paneles solares, internet satelital y equipos básicos de laboratorio. Viajar a las comunidades, quedarse un mes, identificar talento, entrenar a mentores locales, luego seguir adelante. La educación continúa a través de redes comunitarias y conexiones digitales. Pero ¿quién enseñará? Todos y nadie. Aprendizaje. Entre pares, sabiduría de los ancianos, recursos digitales, expertos visitantes. No estamos replicando universidades occidentales. Estamos creando algo nuevo. Un ecosistema educativo distribuido, democrático y arraigado en la cultura. La idea era audaz, pero funcionó. En 6 meses, las unidades móviles estaban operativas en todo Burkina Faso y se expandían a los países vecinos. Niños que nunca habían visto una computadora estaban programando. Ancianos que no sabían leer enseñaban filosofía a través de la tradición oral. Comunidades que habían sido marginadas durante siglos producían innovaciones que atrajeron la atención global. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Las corporaciones occidentales, al ver el potencial de estas mentes brillantes, comenzaron campañas de reclutamiento agresivas. Ofrecieron becas, trabajos, paquetes de inmigración, cualquier cosa para extraer talento de África. Trower abordó esto en un discurso en las Naciones Unidas.
Durante siglos, tomaron nuestro oro, nuestros diamantes, nuestro petróleo. Ahora, quieren llevarse nuestro genio. Alaban la brillantez de nuestros niños, pero solo si dejan sus comunidades, abandonan sus culturas y sirven a sus economías. Esto es colonialismo intelectual y lo rechazamos por completo. Propuso una alternativa, radical. Si quieren beneficiarse del genio africano, inviertan en África. No extraigan nuestro talento. Asóciense con él. Construyan sus centros de investigación aquí. Envíen a sus estudiantes a aprender de nosotros. Cree un intercambio genuino, no un drenaje unilateral de cerebros. Algunos desestimaron la propuesta como irrealista, pero otros vieron una oportunidad. Gigantes tecnológicos como Google y Microsoft comenzaron a establecer centros de investigación en África, no sucursales, implementando diseños occidentales, sino centros de innovación genuina, liderados por pensadores africanos, trabajando en problemas africanos con aplicaciones globales. La transformación no se limitó a la tecnología. En medicina, los curanderos tradicionales comenzaron a colaborar con médicos formados en Occidente, lo que llevó a tratamientos innovadores. En agricultura, los métodos agrícolas indígenas demostraron ser más sostenibles que los enfoques industriales. En gobernanza, los procesos tradicionales de construcción de consenso ofrecieron alternativas a la democracia divisiva de estilo occidental. Pero tal vez el cambio más profundo fue psicológico. Los jóvenes africanos ya no veían la educación occidental como el pináculo del logro. Se sentían orgullosos de sus propias tradiciones intelectuales, mientras interactuaban con confianza con los sistemas de conocimiento globales. De vuelta en Harvard, las secuelas del escándalo llevaron a una profunda reflexión y reforma. Una nueva presidenta, la doctora Jennifer Martínez, ella misma inmigrante de primera generación, invitó a Trower a regresar, no como orador, sino como socio en la reimaginación de la educación. La reunión tuvo lugar en el mismo auditorio donde había ocurrido la confrontación original. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. La audiencia no solo incluía a la facultad y los estudiantes de Harvard, sino a educadores de todo el mundo conectados virtualmente. Presidente Trower, comenzó la doctora Martínez, Harvard le debe una disculpa, no solo por el comportamiento del profesor Whitfield, sino por décadas de ceguera institucional. Hemos estado enseñando sobre el mundo mientras ignorábamos la mayoría de él. Queremos cambiar, pero necesitamos su ayuda. Trower la observó por un momento, evaluando su sinceridad. Doctor Martínez, Harvard no necesita disculparse conmigo. Necesita disculparse con los miles de académicos africanos que rechazó, desestimó o les pagó menos. Con los millones de estudiantes africanos a los que les enseñó a despreciar su propio legado intelectual. Con la humanidad misma, por empobrecer el conocimiento global al marginar la sabiduría no occidental. Tienes razón, reconoció ella. Entonces, ¿cómo podemos enmendarlo? No hacen enmiendas, respondió Trower. Hacen cambios, reales, estructurales e irreversibles. Aquí está mi propuesta. Esbozó una reestructuración radical. El 50% del profesorado de Harvard en cada departamento debe provenir de orígenes no occidentales dentro de 10 años. El currículo central debe incluir filosofía, ciencia e historia no occidentales como requisitos, no como optativas. Educación gratuita para todos los estudiantes de naciones que fueron colonizadas. Alianzas de investigación donde las instituciones africanas lideren y Harvard apoye. Reconocimiento en cada curso relevante sobre cómo la academia occidental ha suprimido el conocimiento no occidental. La propuesta encontró resistencia por parte de la facultad conservadora, pero el apoyo estudiantil fue abrumador. Las reformas implementadas gradualmente transformaron a Harvard de un bastión del elitismo occidental en una verdadera universidad global. 5 años después, Mariama, la niña de 14 años que había resuelto ecuaciones diferenciales en la rueda de prensa de Trower, se encontraba en un podio aceptando la medalla Fields, el mayor honor en matemáticas. En su discurso de aceptación, dijo: «Esta medalla no me pertenece solo a mí. Pertenece a mi abuela, que me enseñó que las matemáticas existen en los patrones de nuestra tela tradicional. Al presidente Trower, que me mostró que mi mente africana no era una limitación, sino una liberación. A mi comunidad, que nutrió el genio sin necesidad de nombrarlo.
La Academia Occidental me dio esta medalla, pero la sabiduría africana me dio la mente que la ganó. La audiencia, incluido un profesor Whitfield visiblemente emocionado, ahora fluido en 3 idiomas africanos y enseñando sistemas de conocimiento indígena en una escuela rural en Burkina Faso, le dio una ovación de pie. Pero para Trower, que observaba desde Ouagadougou, la verdadera victoria no fue el reconocimiento occidental. Fue la transformación de la autopercepción africana. Los niños ya no crecían creyendo que eran intelectualmente inferiores. Las comunidades ya no veían el conocimiento tradicional como atrasado. Las naciones ya no igualaban el desarrollo con la occidentalización. La confrontación en Harvard había comenzado como un hombre defendiendo su integridad frente al prejuicio intelectual. Se transformó en un movimiento global que redefinió la inteligencia, la educación y el potencial humano. Demostró que la mente no tiene color, la sabiduría no tiene fronteras, y el genio puede florecer en cualquier suelo si se le dan las condiciones adecuadas. Años después, cuando se le preguntó sobre el incidente de Harvard en sus memorias, Trower escribió: «Pensaron que estaban poniendo a prueba mi inteligencia. En realidad, yo estaba poniendo a prueba su ignorancia. Fracasaron estrepitosamente. Pero el fracaso, si se reconoce y se aprende de él, puede ser el comienzo de la sabiduría». El profesor Whitfield lo descubrió. Harvard lo descubrió. Tal vez el oeste lo está descubriendo. La cuestión no es si las mentes africanas son capaces de pensamiento abstracto. La cuestión es si las mentes occidentales son capaces de humildad concreta. La transformación continuó más allá de la educación. En economía, las naciones africanas que utilizaban sistemas indígenas de gestión de recursos superaron los modelos occidentales. En tecnología, las innovaciones del proyecto Genio Indígena revolucionaron todo, desde la energía renovable hasta la computación cuántica. En filosofía, los conceptos africanos de Ubuntu y responsabilidad colectiva ofrecieron alternativas al destructivo individualismo. Las principales universidades de todo el mundo comenzaron a establecer asociaciones con instituciones africanas, no como socios principales enseñando a los secundarios, sino como iguales aprendiendo unos de otros. La fuga de cerebros se revirtió, convirtiéndose en una circulación de cerebros, con el talento fluyendo en múltiples direcciones. Pero aún quedaban resistencias y desafíos. Los viejos prejuicios morían lentamente. Algunos académicos occidentales desestimaban los logros africanos como casualidades o exageraciones. Los intereses corporativos intentaron apropiarse y comercializar el conocimiento indígena. Surgieron tensiones políticas a medida que las naciones africanas ganaban poder intelectual y económico. Trower abordó estos desafíos en un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos. Nos pasaron siglos diciéndonos que éramos inferiores. Ahora que estamos demostrando lo contrario, quieren o bien desestimar nuestros logros o reclamar crédito por ellos, y ninguno de los dos funcionará. Ya no estamos buscando su aprobación. Ya no estamos tratando de unirnos a sus clubes. Estamos creando nuestras propias mesas, y son bienvenidos a sentarse en ellas como iguales, no como maestros. El discurso marcó un punto de inflexión. Las naciones africanas comenzaron a establecer sus propias instituciones internacionales. El Global South Knowledge Exchange, el Indigenous Innovation Institute, el Decolonized Development Bank. Estas no eran oposiciones a las instituciones occidentales, sino alternativas a ellas. El impacto en la resolución de problemas globales fue inmediato. Las soluciones al cambio climático que habían eludido a los científicos occidentales fueron encontradas en las prácticas agrícolas tradicionales africanas. Los modelos económicos basados en la riqueza comunal en lugar de la individual redujeron la desigualdad. Los sistemas de gobernanza que combinaban elementos tradicionales y modernos demostraron ser más estables que la democracia pura o la autocracia. 10 años después del incidente en Harvard, el mundo lucía diferente. Las universidades africanas figuraban entre las mejores del mundo, no por adoptar los estándares occidentales, sino por definir unos nuevos. Los académicos africanos ganaron premios Nobel, no por confirmar teorías occidentales, sino por desafiarlas. Las innovaciones africanas no solo lideraban en tecnología adecuada para los países en desarrollo, sino también en campos de vanguardia, como la computación cuántica y la inteligencia artificial. John Whitley, quien finalmente publicó un libro titulado On Learning Supremacy,
A Western Academics Education in Africa, escribió en él. Pasé 4 décadas enseñando mentiras, disfrazadas de erudición. El presidente Trower expuso no solo mi fraude personal, sino el fraude intelectual de la supremacía académica occidental. Mi tiempo en Burkina Faso no me hizo un experto en África. Me hizo un principiante en la comprensión de la humanidad. Los niños que me enseñaron matemáticas a través de canciones, los ancianos que me enseñaron filosofía a través de proverbios, los agricultores que me enseñaron ecología a través de la tradición. No me dieron conocimiento, me dieron humildad, y la humildad que aprendí demasiado tarde es el principio de toda sabiduría. El libro se convirtió en lectura obligatoria en programas educativos de todo el mundo, no como un texto autoritario, sino como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia intelectual. Mientras tanto, el proyecto Genio Indígena había evolucionado en un movimiento global. Comunidades indígenas de la Amazonía, aborígenes australianos, nativos americanos y otros se unieron a las comunidades africanas para crear sistemas educativos alternativos. Estos sistemas no rechazaban el conocimiento occidental, pero se negaban a priorizarlo sobre la sabiduría indígena. Los resultados hablaron por sí mismos. Problemas que parecían intratables, como la pobreza, las enfermedades, la destrucción ambiental, encontraron soluciones en la síntesis de la sabiduría indígena y la tecnología moderna. Pero siempre con las comunidades indígenas liderando, no siguiendo. Trower, ahora en sus 50 años, estableció la Universidad Ubuntu en Ouagadougou. A diferencia de las universidades occidentales, con sus hilos departamentales, la Universidad Ubuntu se organizó en torno a problemas en lugar de disciplinas. Los estudiantes no se especializaban en asignaturas, sino en desafíos. Escasez de agua, seguridad alimentaria, resolución de conflictos. Aprendían cualquier combinación de conocimientos tradicionales y modernos que fuera necesaria para abordar estos desafíos. El lema de la universidad, inscrito en 23 idiomas sobre su entrada, decía: «Somos porque pensamos juntos». En la inauguración de la universidad, a la que asistieron líderes y académicos de todo el mundo, Trower dio lo que muchos consideraron su discurso más importante. Esta universidad es prueba de que la excelencia no necesita validación occidental. Esa sabiduría existe en todas las culturas, esperando ser reconocida, no concedida. Que el futuro del conocimiento humano no radica en una tradición dominando a las otras, sino en todas las tradiciones contribuyendo con sus dones a nuestra comprensión colectiva. A aquellos que aún se aferran a nociones de superioridad intelectual, basadas en la raza, la geografía o el desarrollo económico, la historia los juzgará como juzga a todos los supremacistas, como obstáculos al progreso humano, superados por la dignidad humana. A los jóvenes aquí presentes y a los que nos observan desde todo el mundo, recuerden: su mente no está limitada por su lugar de nacimiento, su riqueza o sus credenciales formales. Solo está limitada por su disposición a aprender, a cuestionar, a imaginar. Ya sea que estén en un aula de Harvard o bajo un árbol de baobab africano, ya sea que estén leyendo textos antiguos o escuchando las historias de una abuela, ya sea que estén programando computadoras o tejiendo telas, están participando en el gran proyecto humano de entender nuestro mundo y mejorarlo. Los profesores de Harvard pensaron que estaban sometiendo la inteligencia africana a juicio. En cambio, sometieron la arrogancia académica occidental a juicio. El veredicto es claro: ninguna cultura tiene el monopolio de la sabiduría, ninguna raza posee la inteligencia, ninguna institución controla el conocimiento. Estos son los derechos de nacimiento de toda la humanidad, expresados de innumerables maneras, todos valiosos, todos necesarios, todos merecedores de respeto. Bienvenidos a la Universidad Ubuntu, donde no les enseñamos qué pensar, sino cómo pensar juntos. El discurso se hizo viral, traducido a más de 100 idiomas y se convirtió en un manifiesto para la revolución educativa a nivel mundial. Pero para Trower, el verdadero éxito fueron momentos más pequeños y tranquilos, como cuando Mariama, ahora la doctora Mariama Ouedraogo, regresó a su aldea para enseñar matemáticas a los niños a través de canciones tradicionales, conectando mundos que nunca debieron haber estado separados. Como cuando el ex profesor Whitfield, ahora simplemente John, se sentó bajo un árbol de baobab, aprendiendo sabiduría de los ancianos que no sabían leer.
pero entendían la vida de una manera que su educación en Harvard nunca le enseñó, como cuando un joven estudiante estadounidense en la Universidad Ubuntu dijo: «Vine aquí pensando que iba a ayudar a África. En cambio, África me ayudó a entender que mi educación había estado incompleta. Mi visión del mundo era estrecha, mi potencial limitado por las restricciones de mis propias culturas». El incidente de Harvard había comenzado con un insulto. ¿Qué conocimientos podría ofrecer un soldado africano a las mentes de Harvard? La respuesta resultó ser: fue todo lo que las mentes de Harvard no sabían que les faltaba. Y en esa respuesta se sembró la semilla de un nuevo mundo, uno donde el conocimiento fue democratizado, la sabiduría fue reconocida donde quiera que floreciera, y el potencial humano estuvo limitado no por prejuicios, sino solo por la imaginación. La transformación aún no estaba completa. Los prejuicios persistían. Las desigualdades seguían presentes, y las estructuras de poder resistían el cambio. Pero algo fundamental había cambiado. El mito de la superioridad intelectual occidental había sido destrozado, no por la violencia ni la revolución, sino por el simple acto de demostrar que el genio tiene muchas caras, habla muchos idiomas y piensa de muchas maneras. Como Trower solía decir, no los derrotamos. Simplemente les mostramos que no había competencia desde el principio. Todos estábamos en el mismo equipo, el equipo de la humanidad, y todos aportamos diferentes dones a la mesa. Su tragedia fue pensar que ellos eran los únicos con dones valiosos para ofrecer. Nuestro triunfo fue demostrar que cada cultura, cada tradición, cada ser humano, tiene algo esencial que contribuir a nuestra sabiduría colectiva. La historia, que comenzó en un auditorio de Harvard, se había convertido en una transformación global. Prueba de que, a veces, el arma más poderosa contra la opresión es simplemente negarse a aceptar la definición de tu opresor sobre tu valor. Y en aulas de Cambridge a Kinshasa, de Tokio a Sao Paulo, de Mumbai a Estocolmo, los niños aprendían una nueva lección: que la inteligencia no tiene color, la sabiduría no tiene nacionalidad, y la mente humana, donde quiera que exista, es capaz de posibilidades infinitas.